Enlazo en vivo y en directo en este momento, también en las redes sociales. ¿Qué tal, amigos? Estamos en todos los canales de difusión en este momento. Y quizá el programa les parezca raro por la hora en la que se está transmitiendo, pero me parece que es de suma importancia. Y suma importancia a aquellas personas que tienen o ven otro sentido realmente en el acontecer de cada uno de estos acontecimientos que influyen directa o indirectamente en nuestra comunidad hispanoparlante. Señores, hoy para mí lo puedo definir como una especie de parteaguas. Un antes y un después si realmente se le toma sentido a esta entrevista. Y es que tenemos que tener un sinfín de contextos para que nosotros podamos entender esa geopolítica, donde directo o indirectamente estamos todos integrados. Muchas gracias a la gente que a partir de este momento asuma la responsabilidad, ¿qué tal, Efren?, de empezar a compartir. Porque creo que esta entrevista, repito, puede ser un antes y un después de lo que es la relación que existe entre Estados Unidos y México. Pero hablo de una retrospectiva histórica, con sus altibajos, pero que tampoco podemos nunca de minimizar, de quizá ignorar, porque yo creo que toda la vida vamos a continuar siendo la frontera sur de los Estados Unidos de América. Y como tal, valdría la pena que nosotros analizásemos que esa coyuntura va a ser permanente. ¿Cuál va a ser nuestra labor? Nuestra labor como verdaderos mexicanos, pensantes, más allá de la sarta de fanáticos, más allá de la sarta de organizaciones, es cómo sacar el máximo provecho a esto que en una balanza siempre hemos perdido. Pero ahora hay nuevas generaciones, generaciones más preparadas, generaciones con visiones más contundentes, aún un porcentaje contaminadas por todos estos caudillismos que existen todavía en una tierra llamada Tierra Azteca. Hoy, entrevistar a esta persona, déjenme decirles que me genera muchísima incertidumbre, pero a la vez me puede dar la certeza de interpretar la postura de un estadounidense que vive en mi tierra, y mi tierra se llama México, versus la postura de un mexicano que soy yo, que vive en su tierra, que es los Estados Unidos de América. ¿Cómo y de qué manera podemos encontrar coincidencias o posiblemente diferencias? Pero ¿cómo podemos encauzar una lucha? Porque si él se desplazó a México es porque pretendía encontrar una mejor alternativa que la que pudo haber encontrado en su país. Y si yo me desplacé a Estados Unidos es porque, imagino, buscaba una alternativa mejor de la que tenía en México, llámese por un ámbito de inseguridad o por lo que ustedes quieran o gusten. La realidad es esta. Ambos somos migrantes. Él es migrante en mi tierra. Yo soy migrante en su tierra. Él se desenvuelve como empresario, como director también de la sociedad americana en nuestro territorio azteca. Yo manejo un medio de comunicación. Y como tal, él tiene conocimiento de mi cultura. Él tiene conocimiento de mi política. Él tiene conocimiento de la economía de mi país. Yo tengo conocimiento de su cultura, de su política, de su economía. ¿Cómo podemos empatar esas dos percepciones? ¿Cómo podemos dar un punto certero a algo que es una realidad? Fíjense las coincidencias que tenemos. Estados Unidos y México, más allá de esa balanza de desequilibrio donde hemos perdido la mayoría de los casos, sí les puedo decir que son dos sociedades dependientes, ¿sí? Dos sociedades dependientes, comercialmente, culturalmente, políticamente, y bueno, ¿para qué hago una retrospectiva hasta de la misma regalía de 1848? Lo que es cierto, amigos, que en Estados Unidos también se han desplazado muchos estadounidenses, ¿sí? Muchos estadounidenses a nuestra tierra azteca. Cifras más, cifras menos, depende del diagnóstico se haga. Se habla de 2 millones de estadounidenses en territorio azteca. 2 millones de estadounidenses, señores. Producto de aquella demografía que se gesta de 1900
46 a 1964, los famosos baby boomers. Y la gente que arriba a México, la mayoría de ellos son jubilados, señores. Jubilados que el gobierno mexicano les facilita una residencia temporal. Pero la mayoría de ellos accesa con una visa de turista. Pero ¿saben una cosa? De esos 2 millones de estadounidenses que viven en mi tierra, que es México, el 50%, si nos vamos a criterio de que avale un documento su estadía legal ahí, podemos decir que 1 millón estarían indocumentados. Como el 80% de los 13 millones de mexicanos que tendrían un estatus de indocumentado en este país. Entonces ahí tenemos una coincidencia. Pero también tenemos una diferencia. La actitud del gobierno mexicano a estos estadounidenses no es la misma de la actitud del gobierno estadounidense a los mexicanos que tienen un estatus en las mismas condiciones que el millón de estadounidenses que viven en México. Hablar con el representante, hablar con el director, hablar con el ícono, que además es el representante del Partido Republicano en México, pues nos va a abrir un escenario que bien vale la pena que ustedes pongan especial atención. Me gustaría, si les es posible, porque vamos a hablar del Tratado de Libre Comercio, vamos a hablar de DACA, vamos a hablar de las posturas migratorias, vamos a hablar del lobby que se puede emprender desde los propios estadounidenses que viven en nuestra tierra, que pueden vivir en Cancún, que pueden vivir en la ribera de Chapala, que pueden vivir, señores, en Guadalajara, que pueden vivir en Guanajuato, que pueden vivir en Huatulco, que pueden vivir en Rosarito, y que han hecho de mi tierra mexicana también su tierra, como nosotros debemos hacer de esta tierra nuestra propia tierra, más allá de las legislaciones locales, estatales o federales. Somos partícipes de una sociedad. El problema es que ellos saben venderse, y se involucran, y son incluyentes en nuestra propia sociedad. Y nosotros, que somos determinantes para la economía de este país, y hablo de todos los pasajes de la historia, desde el mismo momento de aquel primer conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial, pero también del crack de 1929, pero también puedo hablar de la Segunda Guerra Mundial, donde se desprende Estados Unidos, pero gracias a la mano de obra de aquel famoso programa, el programa Bracero, donde abrió la puerta para que millones de campesinos, agricultores arribaran a este país con permisos de trabajo, para aquel conflicto que iniciaba y que Estados Unidos daba inicio a involucrarse a la Segunda Guerra Mundial, fue precisamente la mano de obra mexicana la que sostuvo los millones de hogares estadounidenses. Pero ¿quién valora eso? ¿Los activistas? ¿Las organizaciones? ¿Los políticos en turno? No, los utilizan nada más como estandartes, pero no hacen nada por nosotros. Y el problema es que nosotros no hemos entendido que la única manera de rescatar es que empecemos a hacer algo por nosotros mismos. Hoy quiero empezar con una introducción para que tengan una idea de la persona que voy a entrevistar. ¿Cómo me gustaría que empezasen a compartir este programa? Esto no es morbo, esto no es historieta barata, esto no es titulares de tercera, esto es la realidad de alguien que pudiese abrir la puerta, que pudiese ser la llave para abrir ese candado, de emprender un lobby desde México con el apoyo de 2 millones de estadounidenses, que sin duda, a estas alturas, yo creo que lucharían, señores, porque se diese desde una reforma migratoria y un trato más humano a los mexicanos, como el mismo trato que damos los mexicanos a los estadounidenses. Porque la postura de nosotros no es deportarlos, sino por el contrario, que se integren a esta sociedad llamada México. ¿Por qué demonios, mientras todos valoran nuestra tierra, por qué demonios nosotros, millones de mexicanos, tenemos que estar fuera de ella? ¿Por estas políticas fallidas? ¿Por estos sistemas putrefactos? ¿Por este juego mediático de partidocracia y la basofia llamada candidaturas independientes rumbo a la presidencia? Basta de que caigan en ese juego. Este programa pudiese abrir otro escenario. Ojalá, señores, ojalá me ayuden a compartirlo. Les explico quién es esta persona, pero sean ustedes mismos los que asuman el mismo criterio como él evalúa México, como él evalúa Estados Unidos, como él interpreta la relación que existe entre estos dos países. Ayúdenme a compartir.
por favor. Platicarles un poco del American Society, también de la visión que tenemos sobre esta relación bilateral. El American Society, como ustedes saben, durante las últimas 7 décadas ha venido jugando un papel instrumental en acercar a México y Estados Unidos. Es la organización cúpula norteamericana. Escuchamos hace un momento, bueno, más en la mañana, a una de las organizaciones parte de la American Society, que es Mónica Flores de American Chamber, organización que lideré hace algunos años. Y yo les puedo decir que no hay una relación más importante que la relación México-Estados Unidos definitivamente en este momento. ¿Qué se ve en el 2018? Ustedes se preguntarán. Un 2018, para empezar, que el Telecán, y se los puedo asegurar, y ya lo he apostado, y se los puedo apostar al que quiera apostar, que será renegociado apropiadamente para México, Estados Unidos y Canadá. Es un tratado que es de suma importancia para los empresarios en México, pero aún mayor para los empresarios en Estados Unidos. Pero no solamente los empresarios norteamericanos, sino también para el consumidor americano. Entonces, a esta administración del presidente Trump le queda clarísimo que el Telecán es necesario para Estados Unidos. Entonces, en el primer trimestre yo creo que veremos negociado el Telecán. En las próximas semanas veremos la reforma fiscal de Estados Unidos. Ya fue aprobada por el Senado, fue aprobada anteriormente por la Cámara de Representantes. Falta que se pongan de acuerdo en comité. Pero creo que antes de Navidad veremos la anhelada reforma fiscal en Estados Unidos que sea firmada por el presidente. ¿Qué representa esto? Representa una reforma que se le debe al pueblo norteamericano desde hace 30 años, que bajará la tasa impositiva del 35 al 20, y que esto representará para México una gran oportunidad. ¿Cómo lo vemos nosotros? Lo vemos como una gran oportunidad de que México también lleve a cabo una reforma fiscal con urgencia. ¿Por qué? Por varias razones. Una de ellas, es necesario que se haga una reforma fiscal en México para que México siga siendo competitivo en la región de Norteamérica, para que México siga atrayendo inversión extranjera en el ritmo que ha venido atrayendo, pero también es importante una reforma fiscal en México para incrementar la base tributaria en el país. No es necesario que nosotros tengamos todo el peso de las finanzas públicas de este país. Creo yo que definitivamente una de las tareas para el próximo presidente de México es incrementar la base tributaria, y el bajar las tasas definitivamente hace un sistema fiscal muchísimo más competitivo. Pero también que vemos hacia adelante en Estados Unidos, que también impacta a México, una reforma migratoria. Y una reforma migratoria, aunque les sorprenda a algunos, comprensiva. ¿Y a qué me refiero con comprensiva? Una reforma migratoria que le da legalidad a los que hoy son residentes en Estados Unidos, pero son residentes indocumentados. Muchos de ellos mexicanos, como ustedes saben, ha sido un tema en la agenda bilateral ya de hace muchos años. Esta reforma migratoria también queda pendiente desde hace décadas, y la reforma migratoria es una urgencia también en Estados Unidos. Entonces yo creo que sin duda el 2018 lo que vamos a ver es una reforma fiscal que probablemente dé inicio a partir de 2019 en Estados Unidos. Esperemos que en México se lleve a cabo una reforma fiscal similar para que también entre en vigor a partir de 2019. Se va a llevar la reforma migratoria, que la reforma migratoria será importante y un parteaguas en la relación México-Estados Unidos. Y definitivamente la renegociación del Telecán. Estos próximos meses, pues sin duda serán meses de álgidos, meses en los que en una negociación un lado quiere algo que a lo mejor el otro no está dispuesto a dar, pero a fin de cuentas a México, Estados Unidos y Canadá, creo yo que les queda clarísimo que el Telecán es un instrumento necesario, es un instrumento que le ha dado una certeza a los inversionistas, le ha dado una certeza a las empresas, a las 1000 empresas que hoy están aquí, y por eso es importante el Telecán. Pero no les quede duda que en Estados Unidos se entiende la importancia del Telecán. Y creo que la labor que se ha venido haciendo en este 2017 por parte de empresarios, por parte de los gobiernos, para resaltar la importancia del Telecán,
para enseñarles a aquellos ciudadanos norteamericanos y congresistas norteamericanos que no entendían la dinámica de esta tan importante relación bilateral. Ha servido muchísimo el 2017 porque se ha podido vislumbrar en México y en Estados Unidos la importancia del comercio entre las dos naciones. Entonces, sin duda, el American Society, que ha jugado un papel muy importante desde su incepción hace muchos años, probablemente más de los que estamos aquí presentes, continuará jugando un papel central. Pero yo les puedo decir que pueden estar tranquilos que el 2018 va a ser un muy buen año para la relación bilateral, tanto en comercio como en otros importantes segmentos. Y bueno, en el American Society seguiremos trabajando para incrementar la relación bilateral y fortalecer la relación bilateral para que en un futuro, pues, muchos de los temas que hasta hoy no se han podido definir, pues se definan. Y con eso dicho, espero y les deseo a todos ustedes que el 2018 sea tan bueno como lo que nosotros auguramos en el American Society. Muchísimas gracias. Bueno, señores, él es Larry Rubin. Déjenme poner en contexto a ustedes algo muy importante que deben de saber. Esta persona, sin duda, es el punto de referencia de los estadounidenses que viven en México. Es el punto de referencia de la manera como se mueven estas diásporas. Es la manera como interpretan el vivir en otro país fuera de Estados Unidos. Deben de entender que son tan similares Estados Unidos como México, que el país donde existen más migrantes estadounidenses viviendo y residiendo es México. Como el país donde viven más migrantes mexicanos es Estados Unidos. Entonces, hoy va a ser un parteaguas. Ayúdenme sinceramente a compartir esto para que podamos interpretar, dialogar y poder encontrar coincidencias. Voy a entablar ahorita esta llamada, si es posible, para que me pudiesen enlazar en vivo y en directo con Larry Rubin. Y bueno, pues ojalá esta charla sea lo más productivo para ustedes y al final vamos a hacer un análisis profundo de ello. ¿Aquí? Sí, ¿qué tal, señorita? Le habla Raúl Ventura de Radio Latina 5.0 para ver si nos enlaza. Estamos en vivo y en directo con el señor Larry Rubin. Ok, un segundo, por favor. Sí, gracias. Ayúdenos a compartir, amigos radioescuchas, mientras les sea posible, por favor. Sean parte de esta historia que se puede sembrar el día de hoy con un contexto totalmente distinto, si es posible establecer esta comunicación. Si tienen... Un minuto, por favor. Sí, gracias, señorita. Ayúdenos a compartir, por favor, amigos radioescuchas. Se los voy a agradecer de antemano que lo hagan, por favor. Es de las entrevistas que me agradaría que toda la audiencia se hiciese partícipe. Gracias a la gente que nos está escuchando en la 1500 AM
a través de www.radiolatina5.net, a través de las redes sociales. Por favor, compártanlo. Esto es Radio Latina 5.0 y nuestro objetivo es eso, buscar un acercamiento más a la verdad. Sí, ¿qué tal, Raúl? Sí, dígame. Carla Pérez, asistente de Larry Rubin. Es que le entró una llamada, pero en un segundito ya lo estamos comunicando. Está bien, señorita Carla, yo espero, no se preocupe. Gracias. Sí, bueno, pues mientras tanto, señores, mientras nos enlazamos con el señor Larry Rubin, por favor, compartan este programa. No se imaginan lo que puede sembrar de precedente, y que no basta ni una marcha, ni un grito, ni una manifestación, sino contactarse con las personas adecuadas, con esos vínculos directos a la política estadounidense, y que es imprescindible que no viva de la comercialización que se hace o se lleva a cabo todos los días en una tierra como es México. Háganlo como parte del día de hoy, del aprendizaje que les va a derramar. ¿Bueno? Sí, le comunico. Perfecto, gracias, señorita Carla. Bueno. Señor Larry Rubin, le saluda Raúl Ventura de Radio Latina. ¿Cómo está usted? Raúl, muy bien, muchas gracias, qué gusto. Oye, Larry, pues primero agradecerte la disposición tuya para esta entrevista, que no te imaginas el derrame y aprendizaje que se va a generar en esta dinámica conmigo para toda nuestra comunidad, para estas 54 ciudades en el norte de Illinois, sur de Wisconsin, y sobre todo a la gente también que nos sigue en las redes sociales y a través de varios medios de comunicación, y que esto lo vamos a convertir en un artículo periodístico. De verdad te agradezco mucho, Larry, esa disposición que tuviste para esta entrevista. Al contrario, mi querido Raúl, muchísimas gracias a ustedes, y un gustazo poder transmitir a toda la comunidad un poco de las ideas que tenemos y cómo vemos las cosas. Pues Larry, me tocó darme a la oportunidad de indagar tus posturas, tu posicionamiento, el ser el representante del Partido Republicano en México, el ser director de American Society of the Mexico, y bueno, pues también ser un empresario estadounidense en nuestro país. Larry, déjame partir por una introducción y quiero que en ese mismo escenario percibas lo que perciben también millones de mexicanos. Fíjate, Larry, que cifras más, cifras menos, sabemos que hay una población muy significativa de hermanos estadounidenses en nuestra tierra, que es México. La mayoría de ellos, tú sabes, Larry, vienen de precisamente esa etapa histórica de Estados Unidos, el que les hace llamar los baby boomers, ¿no? Y que al jubilarse eligen una tierra llamada México, y como tal, Larry, pues esa tierra les ha abierto las puertas. Tan así es que en ellos se encuentran pues una tranquilidad y una mejor forma de vivir, por lo que implica el costo de vida en nuestro país. Tú sabes de antemano, Larry, que en México, si bien es cierto, se les pide una residencia temporal, pero la mayoría de ellos entra con una visa turística, posiblemente se quedan ya en nuestro país, y si nos vamos a estatus de estadía legal, podríamos decir, no sé, las cifras quizá tú las tengas, he leído bastantes informes, que un gran porcentaje, algunos hablan de hasta 1 millón de estadounidenses, estarían en lo que nosotros llamamos un estatus de indocumentado. En las mismas condiciones, Larry, pues tú sabes que de esos 13 millones que existen de migrantes en este país, pues yo creo que el 80% son mexicanos, y en las mismas condiciones estarían en ese estatus de indocumentados. Nuestro país no ha manejado ninguna postura, Larry, de persecución, como lo han hecho pues la mayoría de los gobiernos, incluyendo, te soy honesto, desde el propio Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, y hoy en día de manera más explícita Donald Trump. Tú, que eres un estadounidense, que has permeado, que eres termómetro de cómo se vive en nuestro país, con todos los aciertos, con todos los errores, Larry, ¿qué opinas tú de la misma condición que vivimos los dos? Porque tú eres un estadounidense que vive en mi territorio, y yo soy un mexicano que vive en el tuyo. ¿Qué opinas de esas posturas que nos hacen diferentes, hablando de los gobiernos en turno y hablando del gobierno de Donald Trump? ¿Cuál es la opinión de Larry Rubin?
Claro, con todo gusto, Raúl. Y mira, yo creo que algo que es muy importante de notar es la fuerza y la importancia que el migrante en Estados Unidos tiene, ¿no? Es una contribución que hacen directamente los millones de migrantes, tanto legales como ilegales, a la economía de Estados Unidos. La mayoría de los migrantes que cruzaron indocumentados a Estados Unidos, pues son personas extremadamente trabajadoras, personas que se han dedicado a cuerpo y alma a salir adelante. Y creo que lo que a Estados Unidos le ha venido haciendo falta ya desde hace muchos años, Raúl, es una verdadera reforma migratoria. Creo que Estados Unidos mismo la necesita. ¿Por qué la necesita? Porque necesita la mano de obra del migrante. Y no hay forma alguna que ninguno de los mandatarios de Estados Unidos pueda y quiera verdaderamente quitar a los millones de migrantes indocumentados, porque no es factible para la economía de Estados Unidos, no es factible para el empleo en Estados Unidos, y creo que más aún de no ser factible, la economía norteamericana depende directamente de la fuerza migrante y del trabajador migrante. Entonces, definitivamente yo lo que veo para los próximos meses inclusive es una tendencia a que se dé una reforma migratoria comprensiva, como la que se ha venido buscando por la comunidad hispana ya desde hace muchos años. Te acordarás la famosa reforma 1986. ¿Verdad? McCain-Kennedy, y esa definitivamente son iniciativas que se han dado en el Senado, otras se han dado en la Cámara de Representantes, pero ninguna ha logrado llegarle a ninguno de los últimos presidentes de Estados Unidos para que la firme. Y creo que ahí es donde el trabajo de tanto la comunidad como de los empresarios norteamericanos, al igual que de los políticos hoy sentados en Washington, D.C., tiene que dirigirse a ese esfuerzo. Definitivamente los migrantes son muy importantes para los dos países, para México y para Estados Unidos, y hay que buscar la forma en que se pueda llevar una migración legal, una migración de una forma ordenada, ¿no? Pero ante todo, pues más para las personas que ya llevan muchos años viviendo en Estados Unidos, que se les pueda dar su paso, su camino a una residencia para que no tengan que vivir en las sombras, ¿no? Fíjate, Larry, que por ejemplo yo observaba lo que representa el contar con estadounidenses. Hablo, te digo, de ellos que pertenecen al grupo de los baby boomers. Contribuyen a la economía de nuestro país. Contribuyen para que empiece a fluir un poco más de recursos para las comunidades donde ellos residen. Llámese la Ribera de Chapala, llámese Cancún, llámese Huatulco, llámese Rosarito. Y bueno, todos esos espacios o lugares que ellos eligen. Pero yo creo que en la misma proporción, Larry, nuestra gente, que sabes de antemano cómo es en tu país, desde horas de la madrugada se levantan a buscar el pan de sus hijos y como tal, no nada más contribuyen con los impuestos que se deducen de cada cheque, contribuyen por la capacidad de consumo que se tiene en cada fin de semana, en cada día que tienen que consumir cualquier producto o servicio. ¿No crees, Larry, que desde la óptica de personas como tú, que eres representante de un partido, que es el partido que está en el poder, que tanto en el Senado, la Cámara de Representantes y el propio Ejecutivo son republicanos, pudiesen hacer un impacto o un lobby mucho más fuerte por los propios mexicanos que residen en tu país y como tal, tú lo sabes, son gente trabajadora que si bien hay delincuentes en cualquier grupo étnico, lo hay estadounidenses, lo hay en latinos, en asiáticos, en afroamericanos, pero estamos hablando de que el 99% de nuestra gente viene a un solo objetivo: mejorar sus condiciones de vida y contribuir a la misma riqueza de tu país. ¿No crees, Larry, después de que he escuchado varias posturas tuyas, concretas, claras, específicas, y que me agrada el posicionamiento que tienes y la manera como interpretas la misma estructura del estadounidense en México, que ustedes pudiesen ser un parteaguas para realmente impactar en un Congreso que, a pesar de que tiene mayoría republicana, que son 239 congresistas republicanos contra 194 demócratas, ¿no creen ustedes que, por ejemplo, aquellos congresistas que les hace falta decidir y asumir que se debe de someter a una legislación para que estos 800,000 jovencitos, Larry, tú lo sabes, son biculturales, son binacionales, son tan estadounidenses como cualquier migrante europeo, y que son parte ya de esta sociedad que es la tuya, la estadounidense, como también son parte de la sociedad que es la mía, la mexicana?
¿No crees que desde el impacto que tiene esta sociedad de ustedes, que es tan representativa y de mucha influencia determinante para la política estadounidense, pudiesen hacer un impacto todavía mucho más fuerte para esos congresistas que aún no deciden someter a una legislación la legalización de estos 800,000 jovencitos para empezar? Pues mira, yo creo que y concuerdo contigo totalmente, creo que definitivamente los llamados Dreamers pues han contribuido de una forma significativa y han sido un gran ejemplo de toda la comunidad migrante, pero un pequeño ejemplo, porque la verdad es que la comunidad migrante en Estados Unidos, tanto la legal como la indocumentada, pues han hecho, verdaderamente han dejado una huella muy positiva en la economía norteamericana, se han asimilado a las costumbres de los norteamericanos. La verdad, no hay ciudad ni pequeño pueblo donde no haya compatriotas mexicanos dando un servicio ejemplar. La verdad, creo que una de las razones por que al americano le gusta contratar a los mexicanos también es por el gran servicio que dan a otros, ¿no? Un servicio cálido, un servicio de calidad, pero más allá de los detalles intrínsecos de por qué el mexicano le va bien en Estados Unidos, yo creo que sí urge, y hemos venido pidiéndole a los congresistas y a los senadores que conocemos y a los que tenemos influencia, porque la comunidad americana en México es la más grande fuera de Estados Unidos, pues que tomen ya pasos necesarios para una reforma migratoria. Yo creo que hasta la misma comunidad empresarial norteamericana, más que nadie, sabe la importancia y el impacto positivo que tienen los migrantes en Estados Unidos. Entonces, definitivamente no pudiera estar más de acuerdo que sí urge una reforma migratoria, no solamente para los Dreamers. Creo que el tema de los Dreamers hace todavía más urgente el que no se resuelva el tema solamente para los Dreamers, sino que se pueda dar esa oportunidad que hoy en día tienen los Dreamers, que se le pueda dar a todos los migrantes que vienen trabajando con sudor y lágrimas en Estados Unidos, y que de una forma legal se les dé la residencia, también porque es un tema social demográfico, ¿no? O sea, la razón que no pueden regresar muchas veces a sus países, y no solamente a México, sino a Centroamérica y a otros países de donde son nativos, es porque no se quieren arriesgar a perderlo todo, ¿no? Y creo que de la manera tal que se les dé su residencia, pues van a poder estrechar lazos familiares mucho más fuertes, probablemente pasar más tiempo en sus países natales y contribuir más para una relación multinacional, ¿no? Y lo llamo multinacional porque no es nada más México, Estados Unidos, sino también estamos hablando de guatemaltecos, de hondureños, de costarricenses, de salvadorenses, ¿no? Panameños, entre tantas otras nacionalidades. Y lo interesante ahora es que inclusive el número de migrantes que está cruzando la frontera de México a Estados Unidos cada vez más son de otras nacionalidades y no necesariamente mexicanas. Es más, se están regresando a México más mexicanos de los que están entrando a Estados Unidos. Entonces, creo que de la medida de lo posible se pueda reformar el sistema que no funciona, Raúl. No funciona el sistema migratorio. Es un sistema que da vergüenza, ¿no? Y da una vergüenza grande al mundo, porque se supone que Estados Unidos es un gran ejemplo de democracia, y lamentablemente en la reforma migratoria no se demuestra esa democracia, esa libertad que tiene Estados Unidos. Y creo que es imperioso que todos, republicanos y demócratas, porque no es un tema de partidos, ¿no? Hay republicanos que están ansiosos de lograr una reforma migratoria, como también hay los migrantes, y hay los demócratas que también quieren hacerlo, algunos, ¿no? Pero también te encuentras en los dos lados, como dicen, en both sides of the aisle, en los dos lados del pasillo, tanto republicanos y demócratas que no quieren, y esos son los que tenemos que convencer con hechos, porque existen hechos, de que la reforma migratoria es lo mejor para todos los estadounidenses y para Estados Unidos. Y yo creo que de la medida en que todos podamos decir el mismo mensaje, podamos llevarle a nuestros congresistas en Estados Unidos las razones concretas de lo que están contribuyendo y quitar el miedo, ¿no? Porque también existe mucho miedo. Pues uno ve lo que ha pasado con algunos grupos de migrantes en Europa, en otras partes del mundo, ¿no? Y aunque generalmente son pues un grupo pequeño que hace quedar mal a toda una minoría en Alemania, en Francia, en España, ¿no? Pero actos terroristas que asustan a la población y creen que la solución entonces es
cerrar las puertas, ¿no? Y yo creo que de medida que sea que haya, siempre que haya la oferta, pues creo que la demanda va a estar ahí, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en funciones tan elementales como enfermería, ¿no? En Estados Unidos urgen 2 millones de enfermeras y no hay suficientes americanos o americanas que quieran ser enfermeras, y por ende clínicas, sanatorios, consultorios, hospitales están sufriendo esta falta de enfermeros y enfermeras en Estados Unidos. Y si se abriera la posibilidad de que llegaran migrantes a cubrir esas necesidades que hoy tiene Estados Unidos, pues sería maravilloso, porque ayudarían a toda la población norteamericana, ¿no? Entonces creo que lo que hace falta más que nada es que haya un consenso del tema de migración y que se vaya resolviendo, porque como tú muy bien apuntas, siempre hay gente mala en todos los sectores de la sociedad, no es por una nacionalidad en particular, no es por un aspecto social tampoco, ¿no? Como gente rica, como gente pobre, ¿no? Hay buenos y malos en todo, sino hay que enfocarnos que la mayoría de los migrantes, 9 de cada 10, si no es que más, verdaderamente tiene un impacto muy importante, positivo en Estados Unidos. Y creo que nosotros, por su parte, nosotros estamos y hemos venido trabajando el tema migrante ya por muchos años. He tenido la oportunidad de viajar a Chiapas, de donde salen tantos migrantes con rumbo a Estados Unidos, ¿no? Porque cruzan la frontera Guatemala, México, y he podido constatarme pues de las necesidades humanas muchas veces de los migrantes centroamericanos que cruzan la frontera para ir al sueño norteamericano, ¿no? Y pues obviamente también los mexicanos que han cruzado allá, y también las historias de éxito de mexicanos que han logrado tener éxito, han logrado dirigir empresas norteamericanas de vanguardia, de primer nivel, y también ser empresarios y emprendedores, ¿no? Entonces yo creo que no hay salida, no hay otra opción más que haya una reforma migratoria comprensiva. Fíjate, Larry, que escuchaba una ponencia tuya y leí algunos artículos de reforma sobre la manera que tú interpretas, desde la misma reforma fiscal hasta la postura del Tratado de Libre Comercio, y me agradaban algunos puntos que yo quiero resaltar, Larry, y sobre todo poner en este escenario la verdadera vinculación que existe y que más allá de las políticas de un ejecutivo, de un congreso, de un senado, es algo que va a permanecer por el resto de nuestra historia geográficamente hablando. Yo creo que nunca México va a dejar de ser la frontera sur de Estados Unidos, ni Estados Unidos va a dejar de ser la frontera norte de México, y como consecuencia, pues hay un sinfín de vínculos, ¿no?, que unifica estas dos sociedades, y que parece que las políticas son las que separan al final del día. Cuando yo analizo el Tratado de Libre Comercio, mi estimado apreciable Larry, voy a extraer parte, si no me equivoco, de algo que dijiste muy interesante. Y decías algo. Yo creo que el Tratado de Libre Comercio se tiene que renegociar por simple y sencilla razón de que beneficia tanto a la empresa mexicana, a la pequeño porcentaje de empresas mexicanas, y al grosor de empresas estadounidenses, porque a final de cuentas en la balanza comercial, Larry, te comento que la mayoría de esa balanza comercial son precisamente empresas estadounidenses, pero empresas estadounidenses que con el producto terminado, cuando llega a tu país, se convierte en una fuente de empleo. O sea, hay millones de empleos que genera este Tratado de Libre Comercio, pero los propios estadounidenses. Y luego entonces yo me pregunto, mi estimado apreciable Larry, ¿será que con estos vínculos comerciales, más allá de las posturas, quien hoy representa la Casa Blanca y que asume una postura proteccionista, ¿no será, Larry, que la política que está encaminando es precisamente porque no hay una presión de diagnóstico verdadero, tanto de congresistas o personas un poco más pensantes, que diga que esa política contra el aliado, que en teoría es el número uno para Estados Unidos, que siempre va a ser México, debería ser más de apertura que de restricción? ¿Qué opinas tú eso? Porque mi óptica como mexicano que vive en tu país, y tú como estadounidense que vives en mi país, yo creo que es la estrategia, desde mi punto de vista, más absurda, más mediocre y de menos análisis. ¿Sabes por qué? Porque a final de cuentas nuestros países están vinculados, y déjame decirte que en la balanza histórica, pues ustedes se han llevado las máximas regalías. ¿No será que Estados Unidos lo que le hace falta es implementar una política de mayor apertura a un país como México y no verlo nada más como una restricción porque supuestamente limita el desarrollo del mismo? ¿Tú qué opinas de eso?
Pues mira, yo creo que un gran ejemplo de ese desarrollo conjunto que se ha venido dando es el mismo Telecán, ¿no? El Telecán que el presidente George Bush, el republicano, pues ideó con su contraparte mexicana, Carlos Salinas de Gortari, y su contraparte canadiense, Mulroney. Pues fue una gran medida para integrar a la región de Norteamérica a los tres países. Y creo que esa labor ha sido muy importante, no nada más para abrirles mercado a las empresas norteamericanas, pero también abrirle el mercado a las empresas mexicanas, y más allá, yéndonos del tema comercial, cambiar las dinámicas sociales en las tres naciones. Y yo creo que esa labor también se ha podido llevar a cabo y ha podido hacer de la región América del Norte una región altamente competitiva. Creo que ha hecho que México establezca unas cadenas de valor impresionantes, de ahora sí que de calidad mundial, donde empresas no solamente americanas, mexicanas y canadienses, sino europeas, asiáticas, otras sudamericanas, se han venido a establecer a México para poder tener esa oportunidad de servir a los mercados norteamericanos. Y yo creo que esta gran ventaja que le ha dado a la región el Telecán por los últimos 23 años ha sido muy importante, y creo que la visión es que se va a volver a renegociar, ¿no? Que está en proceso de renegociación, entrando a la sexta ronda, y que definitivamente, Raúl, a mí no me queda la menor duda, será renegociado en beneficio de las tres naciones, que es la única forma en la que los tres se van a poder poner de acuerdo, es diciendo que es importante y positivo para los tres, pero no me cabe la menor duda que será renegociado, y entonces la relación México-Estados Unidos particularmente va a tender a mejorar. ¿Por qué? Porque va a haber un mayor acercamiento. El Telecán, yo creo que con estas modificaciones que se le harán, pues ya lo va a traer al siglo XXI, ¿no? Lo cual, pues el Telecán anterior, pues no tenía elementos importantes como hoy es el comercio electrónico, como es el sector energético, donde México hace 20 años estaba cerrado al mismo, y otros tantos rubros y capítulos importantes que hoy estará incluyendo el Telecán, incluyendo el tema de corrupción, porque tú sabes que uno de los grandes males que tiene la gran nación de México es el tema de corrupción. Y definitivamente el que se pueda incluir también en el Telecán, pues va a mejorar las condiciones de los empresarios norteamericanos, pero basándose en las leyes mexicanas que son de equidad. Pues una vez que le das ese tratamiento a los empresarios norteamericanos, se los tienes que dar a empresarios de todas las nacionalidades, incluyendo a los mexicanos. Entonces, creo que eso va a ser un gran beneficio del Telecán, el que se toquen temas de corrupción, de Estado de Derecho, que verdaderamente hagan a México todavía más competitivo, y lo dijo en la ocasión que estuvo en México el 31 de agosto del año pasado el ahora presidente Trump, pues lo dijo: se necesita un México fuerte para que Estados Unidos sea fuerte. Y yo nunca he cambiado de esa opinión. Yo creo que México tiene que ser fuerte para que Estados Unidos sea fuerte, y la única forma de hacerlo es que sea un Telecán positivo para las tres naciones, un Telecán que le permita, como tú decías, al pequeño y al mediano empresario, no necesariamente nada más al grande, sino a los pequeños que están haciendo su porvenir, pues utilizar este tratado para hacer negocios entre las tres naciones. Y yo creo que vamos a llegar ahí, porque es una gran necesidad de las poblaciones en las tres naciones, ¿no? Para el consumidor norteamericano, el que el Telecán exista es un gran beneficio. Tiene productos e insumos más baratos. Para el mexicano, naturalmente, son fuentes de trabajo muy importantes y muy bien pagadas. Y para Canadá, pues también juega un papel importante en el rol de esta relación comercial trilateral. Y creo que lo importante de entender es, pues sí, ahorita hay un proceso de negociación, ¿no? El estilo del presidente es un estilo muy diferente a cualquier otro político, es un estilo de negociación que se hizo pues en la calle, ¿no? Se hizo trabajando en el sector inmobiliario del que él viene, ¿no? Y que naturalmente pues en el mundo político y diplomático no se había visto antes. Pero no me cabe la menor duda que para el próximo año, Raúl, vamos a poder estar viendo un Telecán renovado y un Telecán que le convenga a las tres naciones. Déjame partir por una idea que me ha generado esta Asociación Americana en México y que es muy significativa, estimado Larry, para la misma política estadounidense. Más o menos puede ser quizá 2 millones de estadounidenses en un lugar donde eligen los norteamericanos, pues terminar, si tú quieres,
su jubilación o por otra parte emprender un negocio y se llama México. Y bueno, esto a final del día representa votos en cualquier contienda electoral, así que la comunidad estadounidense en México, que es el lugar donde existen más norteamericanos, nos deja ver la influencia que puede tener en la política estadounidense. Mi estimado Larry, esta entrevista tuvo un objetivo y una razón. Sé del impacto que tiene tu propia asociación, tu propia sociedad americana, sé de la visión que tienes tú, porque te has forjado también parte de tu educación en México, sé la manera como le apuestas en los mismos objetivos y misión de esta sociedad, que es hacer incluyente al estadounidense que llega a México y empoderarlo. Y esto nos deja un aprendizaje, porque en Estados Unidos estamos saturados de organizaciones, saturados de activistas, pero al final del día, Larry, se convierte en nada más beneficios personales o del sostenimiento de esas luchas para ellos, no para una proyección nacional. ¿Qué tanto puede establecer esta entrevista y que nos genere un vínculo para poder proyectar un trabajo en equipo? Y como tú lo sabes, cómo se mueve la política estadounidense desde un PAC, desde un super PAC, que hacen la labor de influir en las decisiones de congresistas, de senadores, de gobernadores, de alcaldes, hasta de la propia presidencia de tu nación. ¿Por qué no establecer un vínculo, Larry, con esa sociedad que tienes tú y un grupo de migrantes pensantes que quieren empoderarse y justificar que lo más conveniente para ambos países es la estabilidad de su propia gente, tanto en territorio mexicano para ustedes como en territorio estadounidense para nosotros? A mí me gustaría que este tipo de entrevistas trascendiera, Larry, y que un día, en alguna ocasión, pudiésemos entablar una reunión desde tu óptica con empresarios mexicanos que viven aquí, con la gente que de una u otra manera se hace partícipe y es médula fundamental de la economía de esta nación, Larry. ¿Qué opinas? No, totalmente de acuerdo contigo, Raúl. Yo creo que es no solamente importante, sino necesario para poder hacer entender a todos los que todavía no comprenden la magnitud de la relación México-Estados Unidos en todo su contexto, y eso yo creo que parte de lo que hace falta, ese entendimiento de quiénes son los que viven al sur de Estados Unidos, y a su misma forma, aunque no lo creas, Raúl, a veces de quiénes son los que viven al norte de México, ¿no? Y creo que ese entendimiento es esencial para poder también comprender cómo se ven las cosas, ¿no? Y cuáles son los puntos de vista donde se difiere la política mexicana de la política norteamericana, y creo que de manera tal que se pueda unificar mayormente, como muy bien decías, los PACs, el grupo de migrantes, que podamos trabajar en su conjunto para lograr un objetivo en común, que es el mayor entendimiento entre las dos naciones. Creo que es muy importante, y esa es la visión y misión de la organización que me honro en presidir, en verdaderamente acercar a las dos naciones, porque son dos naciones que se necesitan, y como yo lo digo muy a menudo, pues la verdad es que son naciones hermanas. O sea, los mexicanos y los americanos somos verdaderamente hermanos, y a veces no nos queremos reconocer, sin duda a veces nos queremos pelear, ¿verdad? Yo tengo 2 hijos pequeños, y aunque se adoran y se aman, a veces sí se pelean, ¿no? Y a veces no se entienden, pero a fin de cuentas se necesitan y son parte de, pues ahora sí que de la misma tierra, ¿no? En México, Estados Unidos compartimos la misma tierra, compartimos muchos vínculos sociales, culturales. Ambos países pues tienen arraigos de cada uno muy importantes, ¿no? Me impresiona en México los arraigos hacia Estados Unidos y viceversa, ¿no? Yo el día de ayer estaba en Washington, paré en una cafetería, y en todos lados donde yo he parado en Estados Unidos siempre me encuentro a un mexicano, ¿no? Y con esa calidez, esa sonrisa, esa actitud positiva que distingue tanto al trabajador migrante de Estados Unidos mexicano, pues me da mucho gusto verlos, platicar con ellos, siempre quieren platicar de su madre patria, ¿no? Y me da mucho gusto poder platicar con cada uno de ellos. Me los he encontrado en todas partes que yo visito de Estados Unidos, hasta los pueblitos más remotos y recónditos de Estados Unidos hay compatriotas mexicanos, y creo que eso demuestra cómo ha incidido la cultura mexicana en Estados Unidos, y cómo el americano le encanta lo mexicano, ¿no? La cerveza,
el guacamole. Bueno, podríamos ir uno por uno de los temas de la gastronomía mexicana y sin duda en Estados Unidos pues es la favorita, ¿no? Y creo que eso demuestra ese vínculo tan fuerte que ningún político mexicano o americano va a poder cambiar jamás, ¿no? Y esta relación, esta correlación, esta hermandad, Raúl, esta hermandad es la que tenemos que aceptar tanto mexicanos como americanos, que hoy es muy fuerte y que va a continuar siendo fuerte, y creo yo va a ser todavía más fuerte. Déjame partir con una idea más, Larry, porque sé que posiblemente estás ocupado, y me gustaría que esto fuera el inicio, ¿no?, de un proyecto en conjunto. Fíjate, Larry, que quiero dejarte este mensaje y dime tu opinión. Si en Estados Unidos, Larry, se organizan los grandes corporativos empresariales, se organizan los diferentes grupos de profesionistas, y luego entonces establecen desde un PAD a un super PAD, y hacen que lo que a ellos les conviene como sector, llámese profesional o empresarial, pues a final de cuentas las legislaciones que se pueden articular en Washington nunca les van a perjudicar. Pero hay algo que yo veo en común, Larry, entre tú y tu servidor. Ustedes son 2 millones de estadounidenses, entre México-americanos, entre estadounidenses que emigran a la jubilación en nuestro país, y aquí somos más de 37.5 millones de migrantes mexicanos. La mayoría de ellos estadounidenses o con residencia, pero un porcentaje que aún no tiene esa estadía legal en esta nación. Imagínate por un momento que uniésemos fuerzas, Larry, porque yo mañana voy a sostener una reunión con un grupo de anglosajones y afroamericanos hablando de la visión de un migrante mexicano, pero apostándole a la inclusión y no a la separación de grupos étnicos, hermano, sino al contrario, a la inclusión, así como dice la misión y la visión, tu propia organización, porque estadounidense que llega a México, ustedes lo hacen incluyente y lo empoderan, y eso es lo que nos falta en este país. Pero ¿qué pasa, Larry, si uniésemos fuerzas? Los estadounidenses que viven en nuestro país versus los mexicanos que vivimos en tu país, y juntos empezamos a crear un lobby de impacto para que favorezca y pueda salpicar a los dos grupos, al que vive en mi tierra, pero también al que vive en la tuya. ¿Qué opinas? No, totalmente de acuerdo, ¿no? Y yo creo que va más allá de ideología política, creo que es el entendimiento de lo que el migrante en Estados Unidos ha hecho, ha impactado positivamente y que falta por impactar. Creo que definitivamente el que podamos estrechar lazos entre americanos y mexicanos en ambos países lo hace todavía más fuerte. Vemos a otras comunidades mucho más chiquitas, mucho más pequeñas, que pueden lograr este vínculo de una forma más clara, ¿no? Una forma más visible. Lo hemos visto, por ejemplo, con los colombianos, ¿no? Colombia ha podido establecer un vínculo en Washington y en el Capitolio y en la Casa Blanca de una forma que pocos países, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo han logrado. Y creo que hay que aprender de ellos porque definitivamente el impacto que tienen los 37 millones de mexicanos en Estados Unidos es muy, muy importante. Y definitivamente pues la asimilación que han tenido en estados republicanos como demócratas, ¿no? Porque los tres estados más importantes para los migrantes, donde están los migrantes y los asentamientos, pues es California, es Texas, es Arizona, ¿no? Y todos estos estados, pues creo yo, tienen un impacto muy importante, hacen mucho comercio con México, que a veces también se desconoce, ¿no? Pero definitivamente creo que de la manera en que podamos unirnos para promover esta esta vinculación entre mexicanos y americanos será muy importante, y poder cambiar también, por qué no decirlo de esta forma, cambiar la percepción de muchos norteamericanos que creen o que ven diferente al migrante mexicano, o viceversa, ¿no? De algunos mexicanos que creen diferente del migrante norteamericano, para que vean lo positivo y lo impactante que tienen los migrantes. Pues yo creo que ese es el camino a seguir, y sí tenemos que hacer un gran esfuerzo y un gran trabajo de educar a los que todavía no han visto esta magnitud de impacto que tienen ambos países trabajando juntos, y pues no va a ser fácil, pero creo que lo tenemos que hacer juntos para tener un verdadero impacto. Fíjate, Larry, que se me ocurre algo.
cada una de tus frases, cada uno de tus mensajes, yo los voy a concentrar en artículos, en las pláticas que podamos sostener, y voy a publicarlos en diferentes sitios web en español para que entiendan la visión de un estadounidense que reside en México. ¿Qué pasa si hacemos un trato? Tú me ayudas también a ventilar nuestro pensamiento en algunos medios en inglés para que sepan cómo pensamos y este vínculo que se puede establecer. Y luego así empezamos a impactar y a salpicar, porque sabes de antemano que yo creo que una idea se tiene que desprender pues en las redes de información que existen o que están disponibles hoy en día. Y yo creo que este grupo de estadounidenses que viven en México y estos millones de mexicanos que viven en este país, fácilmente podemos alcanzar objetivos realmente que puedan trascender, Larry. A mí me gustaría que un día nos pusiésemos de acuerdo y me dijeses: Raúl, déjame desplazarme a Illinois, y yo reúno a un grupo de pastores, reúno a un grupo de empresarios, reúno a la comunidad, y escuchan la visión de un estadounidense que vive en mi tierra, pero también que escuche la visión y cómo nos podemos empoderar para que cada una de las ideas que se puedan gestar y articular de estos dos grupos puedan impactar en Washington, Larry. ¿Qué opinas? Perfecto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Raúl. Yo creo que el poder comunicar y hacerlo constantemente de una forma muy clara, la importancia de los migrantes en Estados Unidos, tanto legales como ilegales, ¿no? Porque aquí el tema es cómo podemos, como primera instancia, hacer una reforma migratoria comprensiva en Estados Unidos para darle esa viabilidad y esa tranquilidad a los migrantes que hoy están viviendo en Estados Unidos. Creo que esa es la primera prioridad, pero más allá de lograr eso, que yo sé que lo vamos a lograr las personas que queremos y que vemos la necesidad de lo mismo, más allá de eso tenemos que ayudar al entendimiento de los norteamericanos, al entendimiento de los mexicanos sobre la importante relación de México y de Estados Unidos. Y yo creo que no es tarea fácil, es una tarea a veces que se siente complicada, pero definitivamente la minoría que mayor impacto va a tener en los próximos años, sin duda es la minoría de hispanos, y particularmente, y por ser la más grande de ellos, la de mexicanos. Entonces creo que definitivamente hay que trabajar conjuntamente, hay que lograr estos espacios donde podamos enseñar con casos verídicos y objetivos el impacto que está teniendo en las comunidades norteamericanas el trabajo del inmigrante, y hacerlo para alcaldes, para, como tú decías, gobernadores, senadores, representantes, y ahora sí que la opinión pública en general, y vayan viendo con claridad el impacto y la importancia que están teniendo los migrantes cada día mayor en Estados Unidos. Perfecto, Larry. Yo te voy a enviar la percepción que yo tengo de esta unificación, de las aportaciones no nada más genéricas que se manejan y que predomina la desinformación, sino específica por el conocimiento de causa. Y como la experiencia me ha permitido asesorar a candidatos tanto republicanos o demócratas en algunas contiendas electorales, me da la libertad de asumir que conozco tu sistema, pero de la misma manera como conozco el sistema, sé del impacto que tienen ustedes en México y la manera que en conjunto pudiésemos alcanzar. Yo le voy a acercar a tu asistente mi percepción, y ojalá, Larry, esto se convierta en un hábito, que mínimo cada 15 días pudiésemos platicar con toda esta audiencia, Larry, para que se convierta en un hábito y un impacto informativo para poder difundirlo en más medios de comunicación. Estas charlas que establece un estadounidense que vive en México y un mexicano que vive en Estados Unidos. ¿Qué opinas? Maravilloso, Raúl. Yo creo que estos vínculos de comunicación, el hacerle saber a otros pues lo que verdaderamente es el fenómeno de los migrantes tanto en Estados Unidos como en México, es muy importante, ¿no? Y el que podamos lograr juntos y unidos el que se lleve a cabo una reforma migratoria comprensiva, creo que es uno de los primeros objetivos que hay que lograr, es uno de los primeros objetivos más importantes para unificar la gran fuerza migrante que hoy en día de ilegales pues o indocumentados son 11 millones, y que hay que resolver este tema porque pues no pueden seguir viviendo en la oscuridad. Verdaderamente contribuyen en gran medida a la economía norteamericana, pero todavía lo están haciendo pues ahora sí que en las sombras, y pues no es forma de vivir. Creo que
hay que darles esta legalidad. También creo que los norteamericanos quieren darles esta legalidad y pues hay que buscar la forma en que se haga, porque representan un número muy importante de la población total, hoy casi 4% de la población total de Estados Unidos. Entonces definitivamente se tiene que buscar el que se les dé viabilidad legal en Estados Unidos y que puedan ya integrarse de una forma formal a la fuerza laboral norteamericana y así puedan viajar entre México y Estados Unidos cuantas veces gusten y quieran y puedan estar cercanos a sus familias. Pues Larry, de verdad, mi hermano, yo te agradezco y bueno, yo te voy a enviar por correo con tu asistente mi percepción y sobre todo pues que me contestes con las fechas que te gustaría participar con nosotros y la manera como en alguna ocasión podemos coincidir cuando vengas a este país para reunirte empresarios, para reunirte a la comunidad, para reunirte a pastores, para reunirte a los diferentes sectores de una sociedad que de antemano tú confirmas, tú corroboras, es partícipe del desarrollo de esta nación. Te agradezco muchísimo, Larry, y ojalá esto que hoy inicia sea el parteaguas de poder enlazar dos grupos tan significativos, los estadounidenses que viven en México y que representan electoralmente una fuerza sumamente importante, pero también los 37.5 millones de migrantes mexicanos que viven en tu país. Larry, te agradezco de verdad muchísimo y ojalá esto, repito, sea un parteaguas del principio de grandes proyectos, pero crear un lobby que impacte para ambos grupos y que beneficie a final de cuentas a toda la sociedad. Maravilloso, Raúl, y cuenta conmigo. La verdad es que yo tengo un gran deseo de que en Estados Unidos pues el tema migratorio se vaya resolviendo, que deje de ser un asunto tan problemático para los millones de mexicanos que viven allá, ¿no? Y creo que la población mexicana, que como muy bien apuntas, casi 40 millones de mexicanos viven allá, pues creo que no habría mayor deseo que ver el que se lleve a cabo una reforma migratoria comprensiva, y creo que eso tenemos que hacer, tenemos que ayudar al entendimiento para que todos los norteamericanos conozcan y sepan de la fuerza migrante y de la fuerza que está hoy por hoy haciendo cada uno de los mexicanos en Estados Unidos, como aquí también en México se conoce y se conozca pues todo lo que hacen los estadounidenses en México. Larry, mi hermano, un abrazo, gracias, y ojalá la próxima vez que vengas a Estados Unidos te desplaces aquí al estado de Illinois, de Wisconsin, y entablar una verdadera reunión bien productiva. De verdad, muchísimas gracias. No, Raúl, te lo agradezco a ti y definitivamente estaremos en contacto y te mando un fuerte abrazo. Gracias, Larry, muy amable. Gracias a ti, un abrazo, bye bye. Bueno, pues ya escucharon al señor Larry Rubin, señores. Yo creo que esto no es una realidad que yo estoy en contra de esas estrategias baratas. Son más de 2 millones de estadounidenses, posiblemente 1,5 millones de votos, viven en nuestro país. Y el vivir en nuestro país significa que independientemente de cómo arribaron a él, si sea con una residencia temporal, si sea con una visa turística, y que posiblemente ya no quisieron renovar ese permiso, entonces hablaríamos de que estaría 1 millón de indocumentados estadounidenses en México. Quizá los mismos 13 millones de indocumentados que están en este país siendo latinos. Luego entonces nos preguntamos, ¿por qué una fuerza tan grande de estadounidenses en México no puede unir fuerzas con otro grupo tan fuerte que son los latinos en este país? ¿Por qué no crear un lobby de impacto? Un lobby de impacto que a estos dos grupos unifique, porque tenemos tantas cosas en común, porque ellos están en nuestra tierra, porque buscan una mejora de sus condiciones de vida, quizá por el costo de vida, porque nosotros estamos en su tierra buscando una mejor alternativa de vida, porque ellos son parte elemental de la misma economía donde se desenvuelven, porque nosotros somos parte fundamental de la economía donde nos desenvolvemos y ayudamos a que esto articule un crecimiento. Luego entonces, ambos somos partes de esa columna vertebral de la economía de ambos países. ¿Por qué no unificar fuerzas? Quiero que piensen por un momento, si tuviéramos la sociedad latinoamericana de Estados Unidos, así como ellos tienen la sociedad americana de México, imagínense que a partir de hoy empecemos a trabajar en la sociedad latinoamericana de Estados Unidos.
Sí, esa sociedad de migrantes, esa sociedad donde pensamos aportar recursos para que tengamos impacto en Washington, porque los votos que nos avalan, de ellos que pueden ser nuestros aliados, que se pueden convertir en 1.5 millones de votos, pueden ser decisivos en una contienda electoral. Porque cualquier candidato a la Casa Blanca, señores, sabe que se tiene que reunir, sabe que se tiene que conectar con esta asociación americana que viven o residen en México. De la misma manera, tenemos un sector muy importante de votantes también en los Estados Unidos de América de la comunidad latina. Piensen por un momento la unificación que esto significaría. Piensen por un momento hasta dónde seríamos determinantes e influyentes si ambos grupos que tenemos tantas cosas en común pudiésemos empoderar un solo proyecto. Déjense de historias baratas, déjense de noticieros de tercera, de comentaristas que ni siquiera saben su propia reseña histórica, mucho menos van a interpretar cómo y de qué manera se mueven los hilos del poder. Se han detectado estos personajes, estos individuos que tienen contacto directo con congresistas, sí señores, con los 239 congresistas del Partido Republicano, y que ellos a través de un comunicado, a través de una radiografía que yo les prometo, voy a enviarle un ensayo de cómo yo percibo a la comunidad hispanoparlante en este país, más allá de los estudios que se han presentado, más allá de los diagnósticos, estadísticas, quiero demostrarles que somos más de lo que nos han hecho creer. Y luego entonces ese estudio que se envíe posiblemente sirva de impacto para que aquellos que tienen más cercanía pudiesen convencer, lo que no se ha convencido, ni con marchas, ni con gritos, ni con organizaciones promigrantes, ni mucho menos con activistas, ni mucho menos con huelgas de hambre, para llamar la atención un momento determinado y que ocupen portadas periodísticas. Basta de esas sanguijuelas, basta de esos vividores de la lucha en migrantes. La lucha está en ti. La lucha está en tu pensamiento, no en la emoción, en la manera de detectar y conocer cómo se mueve el ajedrez político. Hoy tenemos en la mano 1.5 millones de electores estadounidenses. ¿Y saben qué? Tenemos también la libertad de decirles que empujen el proyecto, para que así como ellos son tratados en México, también sean tratados los migrantes mexicanos en este país y cualquier hermano latinoamericano. Pero activémonos de verdad. No caigamos en esos juegos desinformativos donde cualquier tonto de un medio de comunicación les vende historietas baratas. No, Larry Rubin puede ser un punto de partida, porque él es el representante de la comunidad americana en México. ¿Por qué no crear una asociación latinoamericana aquí en los Estados Unidos de América? Señores, ojalá esta entrevista, ojalá esta charla pudieran haber entendido el trasfondo a lo que yo quiero llegar. Estas personas, si establecemos vinculación, pueden convertirse en nuestros aliados que pueden impactar directamente en Washington. Pero si en conjunto establecemos un lobby, ya sabrán los resultados que podemos alcanzar. Señores, voy a abrir mi teléfono a 2 llamadas. 847-951-5578. Dime qué opinas de esta entrevista. Dime qué te deja esta entrevista. Dime si realmente trasciende o entendiste el trasfondo de la misma. Dime si realmente comprendiste que si no trabajamos por coincidencia, vamos a quedar exactamente en el mismo punto de partida y pasarán décadas. Señores, y a final de cuentas, aparecerán al escenario chivos expiatorios como un congresista Luis Gutiérrez, o personajes que cobijan la lucha migrante, pero lo que están cobijando es a la sobrevivencia de ellos. Basta. 25 años de congresista demócrata, vendiéndole la misma frase, reforma migratoria, y el tipo no hizo nada, porque ni siquiera transformó el distrito 4 que él representaba. ¿Cómo demonios imaginar que va a llegar otro caudillo, otro héroe, otro mesías, con esos estúpidos discursos de tercera? Basta. La responsabilidad es de todos y cada uno de nosotros, pero nos tenemos que hacer partícipes de tener un conocimiento de cómo se mueve este sistema. Y este sistema se mueve con la influencia que puedas tener en Washington, preparando y asumiendo estrategias que realmente tú pudieses impactar. A ver, Galveston, ahí me manda un saludo. Si quieres hablar, Galveston, llámame en vivo. Dice, hola Raúl. Adelante, Galveston, si quieres llamar, o cualquier persona. Voy a aceptar 2 llamadas. 2 llamadas a alguien que quiera opinar. 847-951-5578. Esta entrevista quiero que la guarden. Esta entrevista quiero que les tomen de referencia. Esta entrevista
ni siquiera ustedes se imaginaron, puede ser un parteaguas. Pero un parteaguas donde estamos unificándonos con aquellos que coincidimos. Y como en filosofía no es unificarnos, sino coincidir, tienen tantas similitudes la comunidad estadounidense que vive en México como la comunidad mexicana que vive en los Estados Unidos de América. 847-951-5578. Galveston, si en lugar del mensaje me llamas, adelante. Quien me quiera llamar, 2 llamadas en opinión sobre este tema que para mí ha sido sumamente importante. Y también lo va a hacer el día de mañana, que vamos a estar el equipo de Mary Ann, de Mauricio Galicia, de Bernabé, desde una de las ciudades, pues yo creo que ya le voy a llamar racista por la implementación de la 287G, que es Waukesha, en el estado de Wisconsin, y que sin duda se va a implementar pues esta ley, donde a los agentes de policía municipal les dan la libertad de que actúen como agentes de migración. Y esto pues es una realidad, y desde ahí vamos a ventilar una reunión que se va a sostener con algunas organizaciones, amigos, anglosajonas y también afroamericanas, y yo creo que eso es un aprendizaje mayor. Sí, bueno, ¿quién habla? Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Wendy. Hola Wendy, ¿cómo le va? Cuénteme, ¿escuchó la entrevista? Sí, la verdad es que muy interesante, y bueno, lo que yo vi fue totalmente una realidad distinta a la que nos han querido vender, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos, y pensar que el Partido Republicano puede ser nuestro enemigo, o en este caso el dirigente de este partido, que es el señor Trump. Entonces veo no sé, te puedo hablar un mundo de ideas, un mundo de tratar de hacer las cosas bien, para beneficio de tanto mexicanos como estadounidenses. Se me hace que el llegar a una estrategia, el llegar a un punto de encuentro de 2 personas muy inteligentes, tanto el señor Rubin como tú, pues bueno, deja un camino lleno de posibilidades, lleno de cosas reales, lleno de cosas tangibles, ¿no? Yo creo que tenemos que sobrepasar desde ya el que ninguna manifestación va a ayudar en absolutamente nada, sino aquí se trata de ideas, se trata de estrategias. Y para mí, la verdad que esta entrevista me deja mucho como mexicana viviendo en Estados Unidos ya por 24 años. Algo distinto, algo que realmente en mis 24 años no he visto nada. Todo se parece, y lo peor es que no se llega a nada, ¿no? Entonces empezar a conjugar esas mentes, esa gente que puede ser nuestra voz para tanto los mexicanos que vivimos aquí en Estados Unidos, como para los mismos estadounidenses que viven en México, y ser beneficiario para ambas partes. Así es que muchísimas felicidades, Raúl. Creo que esto es un parteaguas para algo muy grande. Estoy muy segura de eso. Pues déjeme decirle que esto me provoca generar un artículo de opinión. Voy a pedirle a algunos sitios web que me permitan publicarlo, y esto no va a quedar en el olvido, y les aseguro que también se va a publicar en un medio estadounidense. De eso se los garantizo. Voy a mandar un ensayo a la oficina de esta sociedad americana en México, y creo que esto puede ser el principio de muchas cosas, porque ya basta de tanta desinformación, basta de caudillismos, basta de mesías, basta de activistas, basta de organizaciones. Este es, por primera vez, la única alternativa para establecer un impacto en común, porque tanto los estadounidenses que viven en México como los mexicanos que vivimos en su país tenemos más afinidades que diferencias. No sé cómo lo veas. Totalmente de acuerdo, sí, estoy convencida de eso, sobre todo de que ya tenemos que ser seres más inteligentes y dejarnos llevar por estrategias, por realidades que realmente nos van a funcionar, ¿no? Dejar de ser víctimas de nada. O sea, no podemos seguir siendo víctimas. Eso no nos hace avanzar como personas, como seres humanos. Así es que el saber que tú estabas hablando con un representante del Partido Republicano en México, eso abre muchas puertas, definitivamente, ¿no? Y crearnos, y sobre todo quitarnos esa telaraña mental que quieren inculcarnos muchos medios de comunicación y hasta a veces los mismos partidos políticos, de que no es así, de que podemos tener muchísimas cosas en común, y sobre todo cosas en común que nos hagan crecer como sociedad. Eso es lo más importante. Yo te agradezco. Mis felicitaciones. No, pues gracias a ti por llamar, gracias por esa opinión. Muy amable. Gracias. Hasta luego. ¿Alguien quiere llamar, señores? De su opinión. Una
llamada más. Esto tiene que dejar un precedente. Yo voy a hablar con algunos amigos que son pastores para preparar una reunión e invitar a alguien que puede ser determinante para hacer un lobby y tener un impacto en Washington, D.C., pero con gente que de una u otra manera nos abra un escenario totalmente distinto. Mi hermano Mauricio Galicia desde Wisconsin, ¿cómo estás? Sí, Raúl, bien, aquí atentos a la entrevista, que muy importante desde el principio, muy donde nos llena de esperanza, Raúl, ¿no? Y no de esa esperanza donde que al final del día no nos deja nada. Mira, en un programa lo hemos dicho, Raúl, incansablemente, de que el único que no se da cuenta lo que vale y lo que puede hacer es nuestra propia comunidad, nosotros mismos, ¿verdad? Esta persona que es estadounidense y que vive en México lo sabe, el valor que tiene la comunidad en Estados Unidos. Entonces, nosotros somos los únicos, Raúl, que no nos hemos dado cuenta, y nuestros llamados líderes, nuestros medios masivos, no nos ayudan, no nos han ayudado. Entonces, pero ya es hora, Raúl, esta entrevista que tuviste, Raúl, con esta persona, aún como presidente del Partido Republicano en México, y no lo han hecho, o sea, creer, digamos, nuestros líderes que se alinean con los demócratas, que los republicanos son nuestros enemigos. Y yo sentí su emoción de él cuando le estabas compartiendo tus ideas, y él mismo, cuando él estaba hablando, cuando tú lo grabaste, cuando tú lo pasaste en un speech que él estaba dando, y estaba hablando de reforma migratoria, Raúl, una persona republicana, lo vamos a decir, cuando nos han dicho que el republicano no nos quiere, el republicano es racista, el republicano esto y el republicano el otro es nuestro enemigo. Entonces aquí algo está mal, alguien está mintiendo, Raúl, alguien nos ha estado mintiendo todo este tiempo, pero volvemos a lo mismo, nosotros mismos somos los que no nos hemos dado cuenta de lo que valemos, Raúl. Y es hora, yo creo que es hora, Raúl. Fíjate, Mauricio, que el detalle no es entrevistar, sino a quién entrevistas y quién lo entrevista. Lo mío no es una entrevista simplemente para generar audiencia. A mí me importa un comino la audiencia, sino que quede un precedente de lo que se puede trabajar y proyectar. Yo voy a hablar con ustedes mañana, y yo creo que todos aquellos latinos que se quieran involucrar a un proyecto que va a valer la pena, que va a ser una sociedad latina en los Estados Unidos, tan parecida y tan similar como la sociedad americana en México, pero con un impacto en Washington, Mauricio. Ya no podemos esperar. Yo no voy a arriesgar 81 días que restan si autoriza o no el Congreso DACA. O impactamos o nos dejamos ya de historietas baratas. Y yo creo que el hecho de que haya acercado a una persona con este perfil, no dudes que en menos de 2 meses lo tengamos en una reunión aquí, sea en Wisconsin o sea en Illinois. Y eso te lo garantizo, porque voy a trabajar con ellos, voy a enviar un ensayo para que entiendan la percepción que yo tengo de latino, que somos más de lo que nos ha hecho creer, y que más allá de aquella información, esa desinformación de la sarta de activistas y medios mediocres, que nada más lo único que infunden es miedo, más no una estrategia para asumir que somos más de lo que nos han hecho creer, Mauricio. Exacto, Raúl. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar despiertos, Raúl, pendientes, ¿me entiendes? Y dispuestos, ¿me entiendes? A darle marcha a todo esto, Raúl, porque lo sabemos, y no es de insistir o de mendigar, ¿verdad? Pero no, si sin recursos, Raúl, no nos vamos a poder mover, ¿me entiendes? O sea, la gente, nosotros, la comunidad, tenemos que estar dispuestos, Raúl, a donar un poquito de lo que nosotros, de nuestros ingresos. Entonces, porque esto tiene que ser así, y lo hemos dicho incansablemente, Raúl, y pues aquí sabemos que hay mucha gente en tu audiencia que está disponible, y pues por lo menos con esa gente, pues adelante, Raúl, estamos ahí. Pues le vamos a echar ganas. Y Mauricio, ¿a dónde vamos a ir mañana, carnal? Cuéntale a la gente. Mañana, recordarle a tu audiencia, en Waukesha, al 100 de la Broadway, East Broadway,
100 East Broadway, aquí en Waukesha. La casa número 100 es una iglesia, Primera Iglesia Continental se llama, ya me acordé, Primera Iglesia Continental, que está en la localidad, el número 100, al este de la Broadway, en Waukesha. Es en el centro de Waukesha. Entonces, para toda la gente que está aquí en Milwaukee, Racine o Waukesha o cerca de Illinois, donde quiera venir, pues aquí va a ser pues bien recibida, Raúl. Ya sabes que el evento no es mío, es de Bernie, es de la comunidad religiosa de Waukesha, y de un grupo que se llama Wisdom, como sabiduría. Entonces ellos son los organizadores, pero igual ahí vamos a estar pues Raúl y Mary Ann y Mauricio vamos a estar ahí. ¿A partir de qué hora, Mauricio? Pues a partir de las 7 de la tarde. Entonces pues ahí los esperamos, Raúl. Pues muchísimas gracias, Mauricio Canala, ya nos vemos. Claro que sí, ahí me hablas cuando te vengas para acá, Raúl, a ver qué. Ándale, Canala, hasta luego. Ándale, pues. Sal. Bueno, pues abrimos las llamadas ahora a Indiana. ¿Qué tal, Memo? ¿Cómo estás? Hasta Indiana. Hola, buenas noches, Raúl. ¿Qué tal? Un placer Un poquito saludar. tarde llegué al Showtime. Cuéntame, mi hermano. Pero aquí andamos. Muy buen programa, Laura. Perdón, Laura. Raúl, has tenido buenos programas estos días, invitando a gente que está aportando mucho para la sociedad. Y ojalá sirva de que estos programas para que concientices más que todo tú, o entre radios, ¿sí me entiendes? Se hermanen entre iglesias, que son las que nos controlan aquí a todos los latinos, empresarios o dueños de negocios, que son muchísimos, Raúl. Son millones, más de 4 millones de pequeños negocios de hispanos en todos los Estados Unidos. Y las iglesias, pues, que es lo que más nos ha tenido dominado, ¿sí me entiendes? De alguna otra manera, por el lado espiritual. Y pues ellas podrían hacer muchísimo, ¿sí me entiendes? No nada más los católicos, las cristianas y todas las diferentes denominaciones que existen. Ellas tendrían mucho que poner para irnos haciendo que simpaticemos unos con otros y que no rechacemos, pues, diferentes ejemplos a seguir, ¿sí me entiendes? Fíjate nada más la comunidad lo que está haciendo ya en México. Es que o por dónde se desarrolla, por dónde se mueve. Y aquí, Raúl, no somos pobres, eso que quede bien claro de los hispanos, ya que dejen ese show. Toda la raza que conozco, al menos aquí los 20,000 hispanos que conozco, no conozco a ningún miserable, ni a alguien que esté pidiendo limosna, Aquí la raza, todos tienen sus casitas y todos aquí en México. No hay nadie aquí en Estados Unidos que no tenga para comer. Toda la raza tiene sus billetitos, la verdad. Porque hemos sido ahorrativos, por eso hemos progresado un poquito. Pues ahí está, mi Memo, pues yo te agradezco y mañana no te pierdas desde la iglesia, desde una iglesia que voy a enviar un mensaje desde mi punto de vista, cómo podemos unificarnos, anglosajones, afroamericanos y latinos. Fíjate que la radio, ya te dije, la comunitaria que hay aquí, ojalá, pero como es un viejito testarudo por ahí de 70 años también de aquí, de Monterrey, el de la radio comunitaria, la única que hay. Ya le he explicado, ¿sí me entiendes? Que trate de ser una alianza, una cadena contigo, de alguna otra manera, ¿sí me entiendes? Para intercambiar programas y eso, pero pues, es una mula, ¿sí me entiendes? La raza vieja como que se amacha en su burro, ¿sí me entiendes? Y no quieren, jalar pues para ningún lado, sino nomás lo de ellos, y es todo, una asociación nos domina aquí. La Casa de la Amistad de South Bend, Indiana. Es la que ha dominado todo el terreno desde los 10, 11 años que tengo aquí de este lado. Y me acuerdo en Aleo, La Raza y todas esas de allá de Los Ángeles, cuando estuve por allá 14, 15 años también. Allá hay muchísimas asociaciones. Pero aquí, si hubiera una cadena, ¿sí me entiendes? De alguna otra manera se pudiera hacer muchas cosas. Estuviste hablando ayer, Raúl, ¿te acuerdas de lo que las iglesias y los sindicatos y esto y las corporaciones hacían el lobby para, ¿sí me entiendes? Para tener a la gente tonta, cuando estabas hablando ahí con don Rafa. Y es lo mismo lo que pasa aquí, ¿sí me entiendes? Así es. Las iglesias son las que nos dominan. Cristianas, católicas, adventistas, bautistas o lo que sea, son los que nos dominan. Y ellos podían hacer mucho, ¿sí me entiendes? Que les pegue pues a la gente por el lado espiritual. Así es. Para que se pongan las pilas. Y hay billetes, ¿sí me entiendes? De la raza. Para muchas cosas, nomás que, como quien dice, vamos a estarlos o
o se tienen que concientizar demasiado, ¿sí me entiendes? O sea, hacer una tarea enorme, ¿sí me entiendes? De parte de las iglesias para que esté taladrando el cerebro pues de la gente. Totalmente de acuerdo, Memo. Para que jalen, porque no hay pobreza, Raúl, eso sí te lo digo. No hay pobreza, no hay que la gente, no sé si toda la audiencia que tengas por ahí tiene algún negocio, tiene esto o lo otro, o es gente que recibe pensiones o la fregada, pero toda la gente trabaja. Así es. No conozco gente baquetona, por eso te digo, también lo que habías dicho tú, un banco hispano, un abogado de aquí se llama Felipe Medino, de South Bend, Indiana, era el que tenía ese proyecto, vino de California también, estudió aquí en Notre Dame, en la Universidad de Notre Dame, y era mi amigo, es mi vecino aquí, también tiene su negocito, y siempre nos poníamos a platicar diferentes puntos de vista, así como tú, ¿sí me entiendes? En las noches, ya cuando cerraba ahí su negocio de abogado, y me platicaba acerca de eso. La comunidad necesita mucha ayuda por el lado de uno, de los hispanos, entre los hispanos mover el billete, ¿sí me entiendes? También para que se dobletee y se tripletee, ¿sí me entiendes? El billete. Así es. Pues ahí que esté circulando en nosotros. Pues ahí está, mi Memo, yo te agradezco mucho y mañana te pierdas el programa desde Waukesha, Wisconsin, ¿vale, carnal? ¿Y si cumpliste 68 o qué? Ahora pura broma, porque no se te notan 68, Raúl. Tengo 68 años, Memo. Ah, ¿neta? Sí, o sea, no te digo que participé con muchos caudillos, pero sí te puedo decir que... Neta que no se te notan. No yo sé. te pensé que tenías unos 50. No, tampoco abuses, o sea, soy de la época... No, en serio, pues, ¿sí me entiendes? No te ves... ¿Sabes quién fue? ¿Quién fue? Un gran amigo mío, Lázaro Cárdenas. Ajá. Estuvimos en la primaria, ¿sí? Los dos, sí, en la primaria. El hijo, ¿verdad? No, pues el mayor, acuérdate que no era muy bueno para estudiar. Sí, el hijo mayor de Lázaro Cárdenas. No, Lázaro Cárdenas reprobó varias veces la primaria, estuve con él. Me imagino, porque siempre se veía bien burro. Ah, bueno, pues ¿no? Con él estudié, Cuauhtémoc yo me tocaba llevarlo a la escuela, era un niño, nada más que lo llevaba de las orejas, me lo llevaba de las orejas. Y y era un niño, yo me acuerdo que lo llevaba a la escuela. ¿En Guadalajara o en la Michoacana? En Michoacán, ahí tenían por la avenida Acueducto, ahí vienes una casita miserable y que pudiese valer más de $1 millón, pero bueno, me tocaba llevar a Cuauhtémoc a la escuela. Oh, qué chido, esa historia no me la sabía. A ver, cuéntala. Yo lo llevaba a la escuela, yo era el encargado de mantenimiento de jardinería ahí en la residencia de Lázaro Cárdenas, el presidente de México, y bueno, pues estudiamos la misma primaria. Y pues como varias veces el general Lázaro Cárdenas reprobó la primaria como López Obrador, que apenas se tituló, pues tuve que acompañarlo ahí. Tenía problemas en matemáticas, en ciencias sociales, ciencias naturales. En lo único que era muy bueno el Lázaro Cárdenas era en educación artística, era muy bueno para hacer estrellitas, nada más parecidas a las del bloque socialista para empoderar a Fidel Castro, pero hasta ahí lo demás era malo el tipo. ¿Cómo ves? ¿En serio? ¿En serio eso? Sí. Te voy a reprobar en historia, cabrón. ¿Cómo que no casa las fechas? O sea, ¿cómo voy a hacer Te voy a reprobar en historia, Memo, Tú estás hablando pues del hijo, ¿no? Pues aún así del hijo te voy a reprobar en historia. Ya te traigo. 70, tiene... Del 60 y pico, no, pues del papá, sí. Va a reprobar en historia. Memo. En el 30 y pico, pues expropió, ¿sí me entiendes? Si 38. Tenía como 30 18 años, de marzo de 1938 se llevó a cabo la mentira de la expropiación petrolera. Te voy a reprobar. Y mira, Mauricio hasta ahorita se ríe. A ver, ¿por qué no se rió antes? Tú también estás reprobado en historia, Mauricio. Ahí sí se ríe ahorita. ¿Por qué no te ríes? Está chida. Habías de platicar más o menos cómo te fue en la escuela. Esa historia no la conozco, Raúl. Pues te la platico ya después del lunes, porque ahorita tengo que preparar otro programa. Órale pues, Raúl. Un abrazo, carnal. Cuídate. Dale, fuerte abrazo. Vale. Dale. Bueno, señores, última opinión, alguien que quiera participar, ya para cerrar esto, ya los traigo en historia, Ahí sí, se ríen todos después de que digo yo que era un chiste. Pónganse en estudiar lo que ven de hacer. Cálmate, ahí sí. Cuando no es cocinar, estaban en el baño. Cuando no están en el baño, están estreñidos. Y total no ponen atención en la historia. O sea que cualquier persona les puede decir, imagínate que yo les digo ahorita, señores, déjenme comentarles algo. En 1810, Miguel y yo platicamos y decidimos cómo y de qué manera íbamos a emprender una lucha llamada independencia. Y bueno, pues invitamos ahí a alguien más cercano, a Josefa, le dijimos, a Chente, posiblemente si se animase o no, y todo este escenario nos permitió decidir que al mexicano hay que, vamos, ¿cómo se puede decir?
hay que desinformarlo haciéndole creer que vamos a establecer pues un movimiento de independencia. Y todos felices y contentos, ¿no? Por favor, déjense joder. Ya los traigo en historia. Ya los traigo a todos. O que les diga yo, gracias a Miguel Hidalgo se evitó la Segunda Guerra Mundial. Y ya sale alguien por ahí, un activista. Gracias, Miguel, porque evitaste que México fuera la Segunda Guerra Mundial. Imagínense ustedes. O alguien que dijera, gracias a las reformas estructurales de Francisco Villa, pues nos evitamos que el PRI hubiese permanecido 77 años en el poder. Gracias, Francisco Villa. O sea, no se pasen. No te pases, Gerardo Valenzuela. Somos de la misma edad, Gerardo. Fuimos al kinder. Nada más que pues Cuauhtémoc reprobaba consecutivamente. Aunque se ponía en la butaca de enfrente. O sea, eso no garantiza que estás poniendo atención. Te puedes quedar dormido y no pasa nada. Pero señores, cierro esta transmisión. Ya nadie quiere opinar. Ojalá esta entrevista la tomen como un precedente, un parteaguas. Mañana estaremos transmitiendo en vivo, en directo desde Waukesha. Yo creo que va a ser muy interesante ese diálogo que se va a sostener. Y bueno, la verdad, señores, no tengo 68 años. También no quiero jugar con mi audiencia. Tengo 67 con 11 meses y 29 días. O sea que mañana nuevamente cumplo años. Así que si alguien tiene la bondad de colaborar con lapiceros, con papel, con algo que se les antoje, háganlo. Envíenselo al pastor Sadot Cruz, el arzobispo de Constantinopla. Muchísimas gracias, señores, que pasen un día excelente. Nos sintonizamos pues mañana desde Waukesha. Soy Raúl Ventura, e independientemente de la religión que practiquen, que Dios me los bendiga. Y lo más importante, señores, antes de interactuar con sus hijos, de vez en cuando pregúntense, ¿qué demonios aprendí el día de hoy? Si es repetir lo que un chango en la mañana les dice en Chicago, o lo que una changa en la mañana les dice en México, ya se jodieron. Prefiero que se vayan a la fuente, indaguen, investiguen, y luego entonces, después de corroborar todas las fuentes, asuman una decisión y un criterio de lo que aprendieron ese día. Y posiblemente, cuando charlen con sus hijos, habrá algo que valga la pena comentar, porque entonces estás ya desechando esos grilletes culturales que generación tras generación, como decía Leonel Sosa, ata a las mismas sociedades. Desprendámonos de esos grilletes, apostemos a la información es la que te permite tomar las mejores decisiones. Punto. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga.